hermanos, amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentos y felices por este canal de la Iglesia Adventista de las Flores. Les damos la cordial bienvenida donde estés, sea en la mañana, mediodía, en la noche, en el momento que puedas compartir también este repaso y dale like para que así podamos ir creciendo y suscribiéndonos a este canal de la Iglesia de las Flores. Muy bien, la lección de esta semana se llama Ver el rostro del orfebre. Y eso lleva como título. Y es por eso que aquí en primer lugar tenemos que dar la bienvenida a los dos ponentes. Brian Sánchez, líder de los jóvenes, te saludamos. Y también de Grupo Pequeños. Aquí nuestro hermano Carlos Anastasio es un anciano joven, soltero. Y realmente es un líder que también estará partiendo a Caleb, todos los jóvenes. Muy bien, antes de iniciar vamos a hacer la primera oración con nuestro hermano Brian. Vamos a orar, hermanos. Inclinamos nuestros rostros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí a punto de repasar la lección, Padre. Te pedimos, por favor, que este repaso, este video sea de provecho para muchas personas, Señor, que tal vez necesitan escuchar de ti. Ayúdanos a llegar ahí donde tal vez un sábado en la mañana no podremos llegar, Señor, pero con este método podemos llegar a muchos más lugares y en cualquier día. Te pedimos todo esto, Señor, y también que por favor todo este repaso sea tu voluntad, Señor. Tú habla por nosotros, mándanos tu Espíritu, Señor, para poder decir solamente las cosas que tú deseas. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hacer la introducción, vamos a contar una historia. Se llama Helen, la señorita, que nació el 27 de julio de 1888, Alabama, Estados Unidos. Cuando ella cumplió más o menos 2 años, tuvo una enfermedad muy severa. Tuvo fiebre que finalmente como resultado le dejó ciego, sorda y muda. Increíble. Pero cuando ya tuvo 7 años, llegó Anna Sullivan. Es muy conocida ella, para ayudarlo a Helen. Mira, y finalmente ella aprendió a comunicarse y vivió casi una vida normal. Increíble. Finalmente ella más tarde dijo lo siguiente: el carácter no puede desarrollarse al llevar una vida fácil y tranquila. Solo por medio de las pruebas y el sufrimiento se puede fortalecer el alma, aclararse la visión y florecer los ideales y alcanzar el éxito. Helen, a pesar que nació, vamos a decir, tuvo ciega, pero acá habla, dice, aclararse la visión. Es increíble. O sea, Dios puede transformar también nuestras vidas. Vamos a ver Génesis 1:27. Dios nos creó perfectos. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué es lo que pasó? Vamos ahí con la primera pregunta, nuestro hermano Carlos. ¿En qué consistió o en qué aspecto vemos esta desfiguración de la imagen de Dios en la humanidad? Lucas 8:27 al 29. Si desea, lo puede repasar. Sí, acá lo tengo, querido hermano, amigos. Wow. Dios creó al ser humano perfecto, a su imagen. Pero lamentablemente, cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado, todo se desfiguró. El aspecto físico, el aspecto mental y el aspecto espiritual. Por eso que en Lucas vemos la historia del endemoniado gadareno. Él pasó por momentos difíciles. Él estaba secuestrado por el enemigo. A tal punto que nadie quería estar a su lado porque en cualquier momento podía reaccionar y te podía hasta matar. Por eso que él vivía apartado de la ciudad, ¿no? ¿Qué tanto el enemigo ha desfigurado al ser humano que muchas veces no somos reconocidos, incluso por nuestros propios amigos, familiares, ¿no? Aquel niño pequeño, tal vez que era tan alegre, tan servicial, ahora que ya es grande, a veces siguen o toman rutas diferentes, ¿no? Así que, hermano, esa sería la respuesta, ¿no? Que realmente
ha sido muy desfigurado. Gracias, hermano Carlos. Es cierto, la verdad que el enemigo nos ha desfigurado en todos los aspectos, como acaba de decir Carlos. Pero continuando esta historia dramática, hermano Brian, el hombre dice aquí necesita restaurar lo que se había perdido. El carácter de Dios, ¿dónde se podría hallar tal carácter, hermano Brian? Bueno, esta pregunta es relativamente fácil de responder, pero difícil de imitar, ¿no? El carácter de Dios lo vemos claramente en Jesús. Él es el único que refleja el carácter de Dios en toda su vida y nosotros, esa es nuestra meta, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de imitar a Jesús, pero como cristianos sabemos que es difícil, ¿no? Pero yo sé que nosotros podemos hacerlo, podemos imitar a Jesús, podemos intentar ser como Él, solo debemos encomendarnos a Dios. Y lo que siempre digo, es algo que siempre he dicho cuando predico, cuando hablo, cuando estoy adelante también y digo, eh, y salgo así de panelista, siempre lo he dicho y lo repito y lo voy a decir siempre. Nuestra comunión diaria con Dios. Eso es lo que nos va a mantener sujetos a Él. Gracias, Brian. Es cierto, ¿no? Yo quisiera poner un ejemplo de Juan, el hijo del trueno. Tenía un carácter muy reacio, muy explosivo, muy verdaderamente no lo explicamos mucho, pero a grosso modo Jesús le dijo eran el hijo del trueno. Él rapidito explotaba, reventaba, explosivo. Pero ¿cómo fue cambiando? Justamente al lado de Jesús. ¿Cuándo cambió? No lo sabemos, pero finalmente Él escribe, hijitos míos, nos habla con amor. Yo creo que estamos todos en ese proceso. Hermano Carlos, ¿cómo puedo desarrollar el carácter a través de una ruta más fácil? Según de Corintios 3:18. ¿Habrá una ruta más fácil para desarrollarlo? Claro, hermano, la única ruta más fácil se encuentra en Jesús, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Árbol torcido es difícil enderezarlo, ¿no? Pero siempre hay una solución. Y usted comentó, hermano, sobre Juan, ¿no? El hijo del trueno. Me imagino que desde su niñez, adolescencia y juventud, Juan, ¿no? Era pescador, vivió en una zona donde pues tenía todo el derecho de ser llamado el hijo del trueno. Pero cuando conoce a Jesús, cuando él tiene una comunión, una relación con Jesús, ese aspecto tan duro, tan reacio, se va transformando, se va modelando al carácter de Jesús. Y hermano, de verdad es muy bonito la historia de Juan, ¿no? Como aquel joven al final, no, su vida, ¿no? Fue muy bonita, ¿no? Morir tranquilo, ¿no? Jubilado se podría decir, porque ¿no? Estuvo en una isla. Y bueno, qué bonito es la historia de nuestro discípulo Juan, ¿no? De verdad, hermanos, es una ruta fácil, pero cambiar el carácter del ser humano por sí solo no lo va a lograr. Difícil lo va a lograr. No sé, ¿alguien quisiera decir algo? ¿Te vas, amigo Brian? Solo agregar, ¿no? No solo, de repente a veces cuando nosotros vemos historias o personajes de la Biblia, he escuchado, ¿no? Que dicen, sí, pero ellos estaban al lado de Jesús, ellos vivían, siempre veían los milagros de Dios, era más fácil para ellos, ¿no? Eh, nosotros en la misma iglesia podemos ver incluso hermanos que de repente antes eran, no sé, borrachos, venían a la iglesia y ahora son diáconos. Si encima son muy buenos, son muy consagrados, te hablan bonito, pero ellos antes han tenido un pasado, ¿no? De repente alguien, un hermano que golpeaba a su esposa y ahora es todo amor, ¿no? Con ella es muy amoroso. Entonces, sí hay ejemplos, hermanos, a nuestro lado de repente, ¿no? Que nosotros podemos comprobar que de verdad Dios puede cambiar el carácter de Sí, sí, alguien. justo ya acotando. Es verdad, ¿no? A veces unos hasta se sorprenden, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el más ladrón, ¿no? Más delincuente en el barrio. Tú lo ves con una Biblia en la mano y dices, no, algo está pasando, ¿no? Qué raro, ¿cómo esa persona tiene una Biblia? Y cuando le preguntas, siempre te dicen, no, es porque el Señor me ha cambiado, ¿no?
tuve que tocar fondo, como dicen. No, tuve que estar en el crisol ahí ardiendo, donde las papas quedan, para recién darme cuenta que mi carácter no era el adecuado y que Jesús tuvo que cambiar. Gracias, Carlos. Interesante el comentario, pero vamos a continuar con otra pregunta interesante para Brian. Dice, ¿por qué es tan importante reflejar el carácter de Jesús? 2 Corintios 3:18. Pues esta respuesta también es muy sencilla de responder, ¿no? Nosotros a veces sabemos que nosotros llegamos a la iglesia y nos dicen, tenemos que seguir a Jesús, tenemos que seguir a Jesús, tenemos que seguir a Jesús. Pero ¿por qué es la pregunta, no? Porque Jesús refleja el carácter de Dios. Y así como Jesús refleja el carácter de Dios, nosotros tenemos que reflejar el carácter de Jesús. Como una escalerita, ¿no? Jesús es el camino a llegar al Padre, ¿no? Entonces nosotros debemos de tratar de reflejar su carácter, ¿no? Al menos tratar para poder lograrlo, porque si no tratamos, nunca lo vamos a lograr, ¿no? El primer paso siempre para lograr algo es intentarlo. Y no solo hermanos en la iglesia, ¿no? A veces algunos somos, en la iglesia somos uno, ¿no? Pero luego en nuestro trabajo, en el barrio, con nuestra familia, somos otros. Y no debe ser así, ¿no? Debe ser ante todos. Eso es todo. Gracias, Brian. Es cierto, lo que Dios quiere buscar una transparencia donde quiera que estemos. Mira, acá hay una cita, dice, Dios está buscando personas de carácter, pero no simplemente cualquier tipo de carácter. Dios está buscando personas que deseen ser transformados a su semejanza. Si Pedro, los demás discípulos, vamos a decir, o Juan ha cambiado al lado de Jesús, pero ¿qué diríamos de Judas? También estuvo al lado de Jesús, pero ¿qué pasó? Finalmente no cambió de carácter, finalmente ocultó todo, quizás era el hombre más elocuente, el hombre más preparado, vamos a decir, mentalmente, que los demás discípulos, por eso era un discípulo de confianza, tesorero, pero ¿qué pasó? Finalmente fue un traidor. Así que es relativo también esa parte. Vamos a hacer la pregunta ahora, Carlitos. ¿Es importante reflejar el carácter de Jesús ante el universo? Job 23:10 y 2 Corintios 3:2. Sí, es importante reflejar el carácter de Dios, ¿no? Justo quiero tocar el tema de Judas, mi querido hermano, de verdad me hizo recordar justo cuando leía el espíritu de profecía de la hermana Elena, el deseado de todas las gentes. Ella comenta, ¿no?, que Judas pasó todo el tiempo con Jesús, estuvo ahí, ¿no? Tanto tiempo estaba que también estaba al lado de Jesús, porque su ambición era él, ¿no? Pero ¿qué pasó? Su carácter era diferente a los demás. Él simplemente quería un beneficio propio en vez de un beneficio hacia los demás. Y es por eso que cuando en la última cena, ¿no?, cuando Jesús le hace ver su pecado, le hace ver no para que se pierda. Jesús quería salvar. Jesús hizo de todo para salvar a Judas. Hizo de todo. Pero Judas prefirió el orgullo, hermano, el orgullo, y salió de aquel aposento alto donde su carácter fue desfigurado. Prefirió estar con el enemigo, con Satanás, y vemos que aquel carácter que él toma se queda con él para siempre. Porque vemos que al final él toma lamentablemente una decisión tan fatal que muchas personas en el día de hoy la toman, hermano. No piensan que tenerse carácter, piensan que es la única salida, la única respuesta fácil, pero no lo es. Es en Jesús que realmente tenemos, hermano, ese cambio de carácter, esa posición de carácter. Y los 11 discípulos que quedaron demostraron aquel carácter de su maestro, ¿no? Sí, es verdad, tuvo que pasar un tiempo, un proceso, pero luego, ¿qué pasó, no? Bautizaron a muchas personas. El mensaje siguió creciendo y hasta el día de hoy tenemos esta hermosa palabra que es la Biblia, donde podemos hablar del carácter de nuestro Señor Jesús, mi hermano. Gracias, estimado Carlos. Creo que es importante en todo el diálogo, la explicación,
Y espero que ustedes también estén asimilando, estimados amigos o hermanos que están en diferentes lugares que nos ven. Pero quisiéramos decirle, hermano, que reflejar el carácter de Jesús es muy importante porque es el punto focal en su plan eterno para nosotros. Entonces, en nosotros, hermanos, está la esperanza que nosotros podamos siempre, cada día, decidir seguirle a Cristo. Hermano Brian, en la parábola de los 10 vírgenes, el aceite, ¿qué símbolo representa? ¿El Espíritu Santo o como la posesión del carácter? Muy bien. La lección habla de justo de esto, ¿no? Es la misma pregunta que hace y la respuesta es que es los dos, ¿no? Porque habla de dos aceites. Primero dice que habían 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes que no eran prudentes, ¿no? Y estas que no eran, no llenan la vasija con aceite extra, se quedaron con su aceite. En cambio, las vírgenes prudentes llenaron su vasija con aceite extra. Entonces, cuando el novio viene, las puede encontrar porque su aceite no se apaga, ¿no? Entonces, ese aceite que ellas tienen al principio es el carácter de la persona, ¿no? Es el carácter de la persona. Y ese aceite que viene después, que ellas llenan, es el Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu que Dios manda para poder cambiarnos, para poder moldear nuestro carácter. Y algo interesante es que las 5 primeros vírgenes se olvidan de llenar el aceite, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si nosotros de repente tenemos un mal carácter y no queremos cambiarlo, nos olvidamos de cambiarlo o simplemente nos da igual, no queremos cambiarlo, Dios no puede hacer nada, ¿no? Porque nosotros no queremos. Si nosotros queremos, lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Dios. Sí, justo quería acotar algo más. Vemos que las 5 prudentes van con el novio, dice la fiesta, ¿no? Y si reflejamos que es el carácter, hermano, cuando Jesús venga por segunda vez, Él va a llevar a las personas que tengan el carácter de Jesús. Si tú no quieres cambiar, si tú no quieres cambiar tu carácter, hermano, lamentablemente, como dice la parábola, te quedarás. Porque dice, solamente quienes cambiaron el aceite como las prudentes irán a la fiesta con el novio. Cuando Jesús venga por segunda vez, rescatará a aquellos que tienen su carácter, que demostraron, ¿no?, el rostro del orfebre. Gracias, Carlos. Es cierto con los comentarios que aquí estamos realizando para el beneficio también de nuestros hermanos que están viendo o oyendo también. Reflejar el carácter de Jesús es importante porque recupera el honor de Dios ante el universo. Dice Pablo que nosotros somos cartas abiertas al mundo. ¿Qué es lo que ven la gente en nosotros? Nuestro carácter, cómo nos portamos, qué actitud tenemos, qué es lo que pensamos, qué es lo que hablamos, qué es lo que vestimos, qué es lo que comemos. ¿Se dan cuenta? Todo este detalle tiene que ver con tu carácter, porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Si Cristo está viviendo en tu corazón, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces Pablo cumplía la misión. Entonces va a ser diferente a la gente que vemos en el mundo. Y es nuestra misión tratar de traerlos a ellos y llevarlo a Cristo. Muy bien, Carlos, continuamos con las preguntas. Mira, hay una pregunta interesante. Los que esperan la segunda venida, hay unas características en Daniel que habla de los entendidos. ¿Qué principio vemos aquí? Wow, qué interesante pregunta, hermano. Fue de frente a la yugular, como dicen, ¿no? Tocando el tema de las vírgenes, ¿por qué se llaman entendidos? Porque son aquellos que saben, que estudiaron y tienen conocimiento, ¿no?, que va a suceder en el tiempo del fin, ¿no? Por ejemplo, las vírgenes prudentes, que eran 5, sabían que el novio iba a demorar, ¿no? Es raro, ¿no? Acá en matrimonios que la novia se demore, ¿no? Pero acá vemos en la historia que el novio iba a demorar. ¿Qué era lo más sensato, hermanos? Ahí que me estás viendo, traer un aceite extra, ¿no?, para esperar en la noche oscura. Pero ¿qué sucedió con las otras vírgenes? No trajeron nada. No se prepararon para aquel momento de que el novio tendría que demorar. Y cuando se dieron cuenta ya al final, ¿qué sucede con ellas? Buscan, ¿no? Buscan, pero no encuentran.
Y cuando ya regresa, ¿no? Lamentablemente, ¿qué dice? No los conozco. Entonces, hermanos, entendidos son aquellos que se preparan, que tienen el conocimiento que su Señor va a venir, pero tienen que ser pacientes, tienen que ser preparados, porque si no, se quedarán dormidos y cuando venga su Señor, les dirá, no los conozco. Interesante. A nadie nos gustaría que nos digan no te conozco, porque realmente eso será la peor tragedia de un cristiano, entre comillas, que aparentó estar en la iglesia, que aparentó hacer muchas cosas, como dijo, de repente hemos predicado en tu nombre, hemos hecho milagros, pero que Jesús te diga no te conozco. ¿Por qué te dijo no te conozco? Porque el carácter que reflejamos era un carácter totalmente diferente a la imagen de Dios. Entonces, esta semana, hermano, enfatiza que realmente para tener un carácter tenemos que pasar por fuego, el fuego consumidor, tenemos que sufrir. Y ese sufrimiento lo tuvo Jesús, los apóstoles y todos los que realmente los grandes hombres pasaron problemas difíciles. Pero vamos a ir rápidamente a otra pregunta, hermano Brian. En el libro de Daniel enfatiza la urgente necesidad de purificar el carácter que tiene a aquellos que viven en el tiempo del fin. ¿Cómo se purifica el pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin? Apocalipsis 3:18 y 3:16. Muy bien. Antes de ir a los versículos, solo quiero decir algo, ¿no? Que también se me viene ahorita a la cabeza. Todas estas semanas hemos estado viendo los crisoles, ¿no? Entonces, ¿qué son los crisoles? Son pruebas, ¿no? Que moldean nuestro carácter. Entonces, Dios, mediante esos crisoles, se está encargando de moldear nuestro carácter, ¿no? Nuestro carácter de cada uno de nosotros. ¿Quién no tiene pruebas en su vida, no? ¿Quién no tiene crisoles? Ya hemos visto los diferentes crisoles que hay, ¿no? Crisol del pecado, crisol de la madurez, crisol de Dios. Todos esos crisoles nos ayudan a moldear nuestro carácter. Ahora, yendo a los versículos, Apocalipsis 3:16 y 3:18. Primero, el 3:16 dice, ¿no? Es un versículo muy conocido del mensaje a la Odisea. Dice, porque eres tibio, ni frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? O estoy por vomitarte de mi boca, dice en mi versión. ¿Qué nos dice? Que si nosotros de repente tenemos un carácter, como lo dije en la pregunta anterior, ¿no? En la iglesia soy uno, pero en la calle soy otro, ¿no? Con mis amigos, de repente, muestro otro carácter. ¿Qué soy? Soy tibio, ¿no? Entonces, ¿qué debo de ser? Debo demostrar el carácter de Jesús en todos lados, hermano. No solamente en la iglesia, sino también con mi familia, con mis amigos, con mi trabajo, ¿no? ¿Para qué? Para que después la gente no diga, ay, sí, mira, es el hermano, pero este hermano es un molestoso, habla malas palabras, este hermano roba de repente, se aprovecha de las situaciones, saca provecho de algo. Para eso, por eso diré, es que nosotros, cuando de verdad tengamos una evolución de nuestro carácter, un verdadero cambio en nuestro carácter, de verdad vamos a ser como somos en la iglesia en todos lados. Y eso es buen testimonio, hermanos, no solo para la iglesia, sino es buen testimonio de Dios. Nosotros con nuestro carácter podemos llevar a personas a los pies de Cristo sin necesidad de hablarles, solo mostrándoles nuestro carácter, ¿no? Reflejando el carácter de Jesús. Y ahora, en el versículo 18 dice, por tanto te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego, para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y corilio para ungir tus ojos y que puedas ver. Vemos, ¿no, hermanos, que dice vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, ¿no? El sábado pasado tuve una prédica y justo dije, llegamos a la conclusión, analizando varios versículos, que esa desnudez que que Adán y Eva sentían, era la vergüenza del pecado. Justo acá también lo dice, ¿no? Vestidos blancos para cubrir tu desnudez. Y Dios les da a Adán y Eva vestidos hechos de pieles, ¿no? Esos vestidos, los vestidos blancos que está acá, que también menciona acá, es la justicia de Jesús. Nosotros vamos a cubrir la vergüenza de nuestra desnudez solo aceptando a Jesús, hermanos. Es la única manera. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Porque Él se sacrificó
esa paga del pecado que es la muerte, que nosotros merecemos morir porque somos pecadores, Jesús ya murió por eso, por nosotros, para que nosotros seamos salvos, hermano. Gracias, Brian. Interesante la explicación y creo que estamos atentos a todo lo que comentan nuestros panelistas. Y hermano Carlos, acá tenemos una pregunta. ¿Quién le dará alabanza y gloria y honra a Jesucristo cuando se manifieste? 1 Pedro 1:7. Sí, hermano, voy aquí a leerlo. Para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que perece, aunque sea refinado en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo se manifieste. Hermano, ¿quién le dará esa alabanza? Serán aquellos que decidieron cambiar su carácter. A pesar de que no sean el oro más buscado, pero para Dios son lo más importante y lo más valioso, porque decidieron cambiar el carácter. Y aquellos que logran hacer eso, hermano, son un testimonio maravilloso, ¿no? Son más brillantes que el oro, ¿no? Son más importantes que un diamante. ¿Por qué cosa? Porque pasaron la prueba de aquel crisol. Porque el orfebre hizo todo para cambiar eso. Y cuando ya está listo, esas personas darán alabanza, gloria, ¿no? Su simple caminar, las personas dirán, wow, esa persona realmente tiene a Jesús en su vida. Así que, hermano, maravillosa pregunta. Y con esta respuesta, solamente aquellos que han cambiado el carácter darán gloria y alabanza a su Señor cuando venga por segunda vez. Gracias, Carlitos. Es cierto, estamos en un proceso cada día y creo que te gustaría, hermanos, sufrir. Yo creo que a nadie le gusta, pero es necesario, hermanos. Es necesario no solo sufrir, sino tener también el dolor para cambiar. Hermano Brian, mira, aquí dice cuál es tu experiencia o tu testimonio en la transformación del carácter y la personalidad a su imagen de Jesús, ¿no? Que tú puedes decir que has cambiado ya desde que conociste a Jesús o de repente has cambiado bastante, poco, regular. ¿Cómo te sientes tú mismo? Muy bien. Es una pregunta, tal vez, que como es un proceso del cambio, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero, no sé, yo creo que a la mayoría le ha pasado, especialmente a los adolescentes. Cuando yo soy adventista de cuna. Mi abuelita, acá en la iglesia todos la conocen, me traía de bebito. Ella me cuenta que me trajo de menos de un mes de nacido acá a la iglesia. Entonces, yo he crecido en la iglesia. Llega un momento en que, bueno, me voy a demorar si cuento todo, pero básicamente no quería estar en la clase de arriba, lo de los niños, y venía yo con ella a sentarme acá adelante. Luego, cuando ya soy adolescente, llego otra vez a la clase de juveniles, ¿no? Juveniles intermediarios. Y me gusta porque encuentro amigos. Y yo venía a la iglesia, o creo que de repente la mayoría de los adolescentes somos así, ¿no? Uno viene a la iglesia de repente y se olvida por qué viene, ¿no? Cuando eres adolescente vienes porque están tus amigos, vienen porque juegas con ellos, conversas, te distraes y a veces no prestas mucha atención a la palabra, ¿no? Al culto, paras conversando, te distraes. Cuando ya vas creciendo, eh, por mi parte yo dejé un poco la iglesia, me alejé un par de años, dejé de venir. O a veces venía, pero no era muy constante, ¿no? Eh, y luego pasa algo en mi vida que por casualidad, al parecer por casualidad, porque no es casualidad, hermano, siempre es el Espíritu de Dios que está en nosotros, el que nos llama a volver a la iglesia. Llego a la iglesia otra vez. Y llegué así también, aparentemente porque estaban ahí mis amigos y yo quería ir a un campamento. Fue un campamento que me trajo a la iglesia de nuevo, hermano. Llegué a la iglesia, al campamento, y empecé a venir por mis amigos otra vez. Y ahí me di cuenta, recién, por qué es que nosotros debemos de venir a la iglesia. A veces venimos por costumbre, ¿no? Porque nos han traído de chiquitos y estamos acostumbrados a venir a la iglesia, porque es un hábito que tenemos. Ahora en la mañana me baño, me cambio, voy a la iglesia, voy a ver a mis amigos porque tengo mi vida social ahí.
pero ese no es el verdadero motivo por que uno viene a la iglesia, ¿no? Uno viene a escuchar la palabra de Dios. Uno viene a guardar el sábado, ¿no? A congregarse, porque esa es la orden, ¿no? La orden de guardar el sábado es congregarse con tus hermanos en la fe. Entonces, es por eso que uno tiene que entender, eh, de nuevo, para qué viene a la iglesia, ¿no? Y es algo que yo entendí, es algo que en mi carácter, para mí ese es el cambio, ¿no? El entender que la razón por la cual vengo a la iglesia, ¿no? Una vez que tú ya entiendes eso y vienes por Dios, no por los hombres, sino por Dios, ya es un gran paso, creo yo. Y no voy a decir que mi carácter ha cambiado porque yo todavía lo sigo moldeando, ¿no? Tampoco no es como que yo tengo mi carácter ya hecho. De repente hay cosas a mí que me faltan y yo soy consciente de eso. Aún sigo moldeando mi carácter. Amén, hermano Brian. Es cierto que nosotros estamos en ese proceso en las manos del artista, del escultor, del que va transformando, ¿no? El alfarero es la persona que se encarga ahí de moldear ahí las cosas como el oro, la plata y los metales preciosos. Entonces, Él está viendo en nosotros. Nosotros no somos metales, hermano. Dios nos considera como hijos y quiere lo mejor para cada uno. Hermano Carlitos, acá hay una pregunta: ¿cómo se madura espiritualmente como persona? ¿Dentro de casa o en comunidad? Wow, hermano. Pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo moderamos espiritualmente? Bueno, hermano, eh, yo también soy adventista de cuna, ¿no? Y he aprendido que siempre hay que ser fiel a Dios, ¿verdad? Aún en el lugar donde estés. Bueno, yo trabajo, soy seguridad privada, y en el lugar donde estoy a veces los compañeros, ¿no? Eh, no son de la misma religión, pero siempre comparten historias, anécdotas, ¿no? Y como dicen, ¿no? Oye, ya nos dio sed, ¿no? Ya me dio sed. ¿Y qué se refiere, no? Quieren tomar su cerveza, ¿no? Alcohol. Y bueno, ¿no? Como uno comparte con ellos, te miran y dicen, oye, ¿tú también quieres? ¿Quieres un poco? Y no, y le digo, no, disculpa, no puedo, ¿no? Soy adventista en el séptimo día. Y lo que siempre dicen, y creo que tú también has escuchado, ¿no? Ah, tenemos un hermanito aquí, ¿no? No, y siempre he escuchado hermanos esa palabra, ah, el hermanito, ¿no? O el santito, ¿no? Pero al principio sí me afectaba, ¿no? Porque me chocaba un poco cuando era adolescente, ¿no? Y a veces por querer quedar bien con los amigos, compartía esto, ¿no? Dice, ya está bien, dame, pues, ¿no? Pero cuando uno va creciendo, va moldeando su carácter, ya aquellas frases, aquellas preguntas ya no te afectan, ¿no? Entonces, no, no te preocupes, soy tu hermanito que ora por ti, le digo, ¿no? Ah, gracias, ¿no? Y saben, hermano, lo importante, que cuando esos compañeros tienen problemas, yo sé que a ti también te ha pasado, siempre recurren a ti, siempre te preguntan, oye, mira, necesito un consejo, o qué dice la Biblia, ¿no? Sobre esto, o tal vez te han preguntado, ¿puedes orar por mí, por favor? ¿Puedes orar por mi familia? Estoy pasando problemas y dificultades. Eso demuestra, querido hermano, querido amigo, que tú que estás viendo ahora, que puede ser un poco difícil, ¿no? Que en tu comunidad, que en casa, tú, que has cambiado, que has tomado la decisión de aceptar a Jesús en tu vida con un pasado difícil, pero poco a poco verás que aquellos que tal vez se burlan de ti, en algún momento se te acercarán y te dirán, por favor, ayuda. Así como Nicodemo, ¿no? Él buscó a Jesús de noche porque tenía miedo de qué le iban a decir los demás, los amigos, ¿no? Pero Jesús aún así estuvo dispuesto a escuchar, estuvo dispuesto a enseñarle, mostrarle su rostro a Nicodemo. Y hermanos, ¿no? La hermana comenta que Nicodemo fue uno de los grandes líderes religiosos que apoyó a Jesús cuando él subió al cielo. ¿No? Nicodemo dice que gastó todo su dinero, toda su fortuna, toda la fama que él tuvo, lo perdió. Y la hermana Elena G. de Huay comenta que sí, él perdió todas sus riquezas aquí en la tierra. Pero, ¿sabes? Juntó mucha riqueza allá en el cielo. Y cuando Jesús venga por segunda vez,
verá aquel líder que decidió cambiar su carácter por amor a Jesús. Y hermanos, yo sé que te cuesta un poco, sé que cuesta cambiar, pero créeme que los resultados serán grandes, tan grandes que uno dirá, y cuando Jesús venga por segunda vez, te dirá, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. De verdad, yo ya deseo de verdad escuchar esas palabras de mi Señor que me diga eso. Sé que no ha sido fácil, sé que trata un poco, pero verás que el gran resultado, el oro cuando está en el crisol demora en ser refinado. Así que no te preocupes si todavía te cuesta o te va a tomar tiempo. El Señor aún te está formando y moldeando para que en tu casa y en tu comunidad seas aquel oro refinado que refleje el rostro del Señor Jesús. Muchas gracias, Carlos. Interesante porque mira, quisiera preguntarte, ¿tú estás pasando en casa o ahí donde estás sentado? ¿Estás pasando algunas pruebas de fuego, problemas, dificultades? Si tú me dices que no, hermanos, es porque de repente estás en un terreno cómodo, de confort, porque cuando nosotros, hermanos, levantemos a Cristo, dice Cristo traerá, hermanos. O porque de repente estamos en ese lado de la oposición, entonces no pasa nada. Pero, hermanos, los grandes hombres cuando estuvieron al lado de Jesús, ahí Satanás se puso como león rugiente buscando a quien devorar. Así que, hermano, preocúpate si de repente estás tranquilo, no hay pruebas, no hay dificultades, no hay dolor, no hay sufrimiento. Entonces, decirle a Dios, Señor, yo quiero ser tu hijo, y como hijo nos va a ser probado. Hermano Brian, dice, ¿por qué es importante la formación del carácter aunque seamos salvos únicamente por la fe? En la fe en Jesús. Si la justicia de Cristo y su carácter perfecto son los que nos da y nos salva entonces, ¿por qué necesitamos edificar el carácter? ¿O tendríamos que salvar por nuestro carácter o por la justicia de Cristo? Esas dos partes, explícanos, hermano. Hermanos, nosotros, todos los adventistas sabemos, ¿no? Que somos salvos por la fe. Nosotros sabemos eso y estamos convencidos de eso. Pero hay algo, y la Biblia lo dice, ¿no? La fe sin obras es una fe muerta. Eso quiere decir que si tú no tienes esas obras, tu fe no es verdadera. Eso es lo que quiere decir, hermano. El cambiar nuestro carácter es una consecuencia de la salvación, de que nosotros seamos salvos por Cristo. Y si de verdad nosotros tenemos esa fe, nosotros creemos de verdad que Cristo Jesús murió por nosotros y lo aceptamos como nuestro Salvador, la consecuencia inmediata va a ser ese cambio de nuestro carácter, hermanos. Y lo vamos a hacer sin darnos cuenta, ¿no? Es difícil, hermanos, pero hay un camino fácil, ¿no? Lo hemos visto en la segunda pregunta, creo, vimos. Ese camino fácil es caminar con Jesús, caminar con Dios. Si nosotros somos salvos de verdad, nuestro carácter se va a cambiar. Entonces, no es que sea necesario cambiar el carácter, sino que es una consecuencia de la salvación. Si nosotros somos salvos, vamos a cambiar nuestro carácter. Así que, hermanos, si nuestro carácter sigue siendo el mismo, si nuestro carácter de repente es humillar a las demás personas, no es el carácter amoroso de Jesús, preocupémonos, hermanos. Preocupémonos porque de repente no somos salvos. De repente creemos que lo somos, pero aún nos falta mucho, ¿no? Gracias, Brian. Creo que estamos ya terminando. Quisiéramos de repente dirigirnos a nuestros amigos, algunas palabras, algún ejemplo, alguna aplicación, algún pequeñas palabras de despedida. Hermano Carlos. Sí, querido amigo, tú que estás ahí sentado mirando el celular o en la computadora, en tu laptop o en la tablet, déjame decirte algo que te va a ayudar en tu vida. Yo sé que en la teoría suena fácil, tú lo sabes, pero en la práctica es donde se ve realmente todo. Y cuesta demasiado. Pero cuando uno decide entregarse a Jesús,
Tú tienes que dejarte llevar por él. El metal no se refina, no, el oro no se refina solo. Tiene que haber alguien que lo está moldeando. Tienes que dejar que Jesús molde tu vida, tu carácter. Yo no sé cómo hacerlo. Jesús sabe. Solamente déjate llevar por él, ¿no? Recuerda, justo cuando estudiamos en la primera lección, aunque tú andes en el valle de sombra de muerte, recuerda que a tu lado está el pastor, el buen pastor que te conoce, que sabe quién eres, que sabe que tienes miedo, pero él te va a llevar. Él va a estar contigo y te dirá: wow, hijo mío, qué bien que has confiado en mí. Te mereces todo. Pero aún mientras estés en este mundo, no te voy a dejar solo. Voy a caminar contigo, pero no te apartes de mí. Porque cuando tú te apartas, me duele mucho que tú grites por ayuda, por desesperación. Hermanos, Jesús lloró por Jerusalén. Él vio lo que le iba a pasar, ¿no? Él también sabe lo que te puede pasar si te alejas de él. Así que, querido amigo que me estás viendo, déjate llevar por Jesús. Déjate que él te guíe y verás que todo te irá bien. Solamente confía y ten fe. Recuerda eso, querido amigo. Muchas gracias, hermano Carlos, por esta acotación y aún despedida. Hermano Brian, de igual manera le damos el tiempo a usted. Hermanos, cuando Jesús vuelva, dice Apocalipsis que vendrá en su gloria, en la gloria del Padre y en la gloria de los ángeles, ¿no? Nosotros sabemos que todas las personas que de repente han mirado a la gloria de Dios han muerto, ¿no? Nadie puede mirar a Dios porque moriría. La misma hermana Elena dice en una visión, le pregunta a Jesús si el Padre tenía una forma personal, ¿no? Y él le dice que sí, pero que no puede verla porque si la ve, dejaría de existir. Cuando Jesús venga, va a venir con esa gloria, la gloria del Padre. Y la única manera de que nosotros, hermanos, podamos sobrevivir a esa gloria es que nos acostumbremos a verla de repente velada, ¿no? Antes, cuando veían de repente al Padre, siempre había un velo. Podría ser de repente una nube, podría ser el incienso. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver esa gloria de Dios velada bajo la humanidad de Jesús. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a caminar con Jesús, con el carácter de Jesús, para que cuando venga Dios no seamos destruidos, hermanos, sino seamos salvos y nos podamos ir con Él. Gracias, Brian. Interesante también los comentarios, lo que él está diciendo. Pero quería agregar algo acá en Apocalipsis 3:19. Dice: yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Hermanos, si no nos arrepentimos nosotros, como dice una lección ya del trimestre pasado, a las buenas o a las malas. Pero Dios es así, con amor nos va a traer, hermanos. Él sabe cómo traernos. Quizás te estás alejando, quizás de repente te sientes un poco tibio, pero esta lección, hermano, es para que tú reflexiones. Si estás sufriendo, estás pasando problemas, es porque Dios te ama. Dios quiere traerte, porque así como José fue vendido y llevado a Egipto, así como Daniel fue metido al foso de leones, fue probado su fe, así como Abraham le dijo que sacrifica a su hijo, era probado su fe. Entonces, así como Job pasó este enemigo que lo quitó sus hijos, sus ganados, sus bienes, pero finalmente él dijo que yo saldré como oro. Hermanos, que Dios nos bendiga esta hermosa lección y podamos, Señor, reflejar en cada uno el amor, la gloria de Dios a todo el mundo, porque somos la luz del mundo, la sal del mundo y somos el pan del mundo también, como dijo Jesús, para que podamos compartir la palabra de Dios. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.